El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Corape informa, amigos y amigas, reciban un cordial saludo de parte de quienes hacemos Corape Digital TV. Generamos la transmisión desde la Unión General de Trabajadores del Ecuador, en donde en esta ocasión la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador se están pronunciando sobre los decretos ley enviados por el presidente Guillermo Lasso y también la postura de la segunda vuelta electoral. Escuchemos a Neri Padilla, presidente de la FEUE. A los trabajadores y trabajadoras de vulnerar sus derechos. Esto se establece en la página 66 del plan de gobierno de Daniel Noboa, en el cual se expresa que buscan ajustar los números de aportes y la edad de jubilación. Pero también el binomio de Noboa ha planteado ser antiimpuestos. Eso significa seguir condonando las deudas millonarias de los grandes empresarios. Ya son más de 7.000 millones de dólares que deberían ser recuperados para educación, para salud y también para seguridad. La FEUE, que forma parte del Frente Popular, en conjunto a la UNE, en conjunto a la FESE, en conjunto a la UGTE, a la FEUNAS, a Mujeres por el Cambio y a todas las organizaciones de Frente Popular, vamos a impulsar el voto nulo en todos los rincones de nuestro país. Ni el correato nefasto y corrupto, ni el empresario evasor. Vota nulo. ¿Alguna pregunta, medios de comunicación? Precisamente en los planes en las propuestas de gobierno de los dos candidatos, ¿ustedes han analizado que no se garantizaría el proceso de educación superior, se reduciría también los presupuestos? Nosotros hemos analizado los planes de gobierno de los dos candidatos. Los dos planes de gobierno son superficiales y en esa medida ninguno habla de aumentar presupuesto a la educación superior. Ninguno habla de reformar la Ley Orgánica de Educación Superior impuesta en el 2012, en el 2010. Esta LOES ha sido retardataria para la educación superior. Ha vulnerado la autonomía, ha vulnerado la democracia, ha debilitado a la universidad pública y ha fortalecido a la universidad privada, en búsqueda claramente de profundizar una política neoliberal. Y los dos candidatos tenemos que también ser coherentes en lo que ha hecho el correato y lo que han hecho los empresarios. El correato habla de ampliar cupos, pero el correato dejó a más de 1.300.000 bachilleres fuera de las universidades, cerró extensiones universitarias y de hecho promovió la educación en institutos. Y les digo que en la actualidad hay 130 institutos privados frente a 60 públicos. Eso significa claramente una perspectiva de mercantilizar la educación. Y de allí también el debilitamiento y los recortes, que ha sido beneficiario de la banca, que ha sido beneficiario de los empresarios y que ha sido vulnerada la educación superior. Frente a ello, nosotros consideramos desde la FEUE Nacional que ninguna de las dos alternativas resuelve lo emergente para la educación superior. Y lo emergente es el presupuesto. Lo emergente también es tener más universidades en nuestro país. Lo emergente es reformar la Ley Orgánica de Educación Superior, que sea democrática, que sea de calidad y que sobre todo esté al servicio del pueblo. Y lo más emergente en la situación actual es resolver el tema de la inseguridad en nuestro país. Y ninguna de las dos propuestas es integral. Ninguna de las dos propuestas ve más allá de los efectos, no ve las causas de la inseguridad en nuestro país.
En nuestro país tenemos más de 4 millones de desempleados. Muchos jóvenes sin acceder a la educación primaria, secundaria y superior. Esto ha agudizado los factores de riesgo, ha agudizado las brechas sociales y también ha profundizado la pobreza. Y las mafias intentan aprovechar para cooptar a los jóvenes. Y en esa medida, nosotros como FEWE consecuente de lucha y solidaria, llamamos a votar nulo. Ninguna de las dos opciones representa a los sectores populares. Ahora, ¿qué pasaría tomando en cuenta que en la Corte Constitucional al momento se encuentra este decreto con carácter económico urgente de finanzas públicas y también otros envíos sobre gestión de riesgos? Esto, de darse el paso, ¿ustedes cómo reaccionarían? ¿Cuáles serían las medidas tomando en cuenta también que esto tendría que afrontarlo el nuevo mandatario? Así es, nosotros hemos dicho que si dan paso en la Corte Constitucional a este decreto lesivo para la educación, lesivo para la salud, lesivo para el IES, vamos a radicalizar las acciones en las calles. Porque recordemos que el gobierno actual le adeuda más de 131 millones de dólares a la educación superior. Y recordemos que en el 2016 el Correato empezó con los recortes presupuestarios. A la Universidad de Guayaquil le recortó 30 millones de dólares. Y en esa sintonía le recorté el presupuesto a 13 universidades públicas. Desde allí se ha recortado el presupuesto. Es decir, buscan dejar en la vulnerabilidad a las universidades públicas y frente a ello atentar con el derecho a la educación superior. Frente a ello, articularemos las acciones en el Frente Popular para radicalizar las acciones en caso de que la Corte Constitucional pretenda dar paso a este decreto inconstitucional. También, ¿qué pasaría cuando tiene una nueva asamblea? ¿Qué temas sobre el torno de educación se deben priorizar ya a los nuevos asambleístas que a partir de diciembre estarían en función? Sí, nosotros desde la FEWE Nacional hemos desarrollado una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, con más de 80 articulados, en los cuales nosotros priorizamos el elemento del acceso a la educación superior, el presupuesto, la autonomía, la democracia y claramente la calidad de la enseñanza en las universidades públicas. Nosotros impulsaremos esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y lo emergente en esta asamblea es trabajar por esta reforma, pero también de que descongelen los conceptos de gratuidad que se mantienen en 183 millones de dólares, lo que significa en la actualidad invertir no más allá de 550 dólares en conceptos de gratuidad por estudiante en nuestro país. Esto se debe descongelar y la Asamblea debe ayudar en ese proceso, en la proforma general del Estado. Pero también nosotros hemos dicho que la Asamblea, en conjunto a quien llegue en el Ejecutivo, debe priorizar la seguridad. El tema de la seguridad es de voluntad política y nosotros consideramos que no se han tomado medidas objetivas para atender la seguridad de nuestro país y que la policía y las Fuerzas Armadas no han cumplido su rol establecido en la Constitución. Buenos días a los medios de comunicación. Mi nombre es Henry Moya, soy estudiante de la Universidad Central, soy de la parte de la carrera de Pedagogía Técnica de la Mecatrónica. Nosotros enfrentándonos a muchas injusticias dentro de la universidad, a muchas carencias económicas, como se pueden ver en los laboratorios, se pueden ver en todas las actividades dentro de la universidad. Creo que es un deterioro a la universidad pública, ver cómo se da prioridad a otras cosas que no tienen tanta importancia como es la educación y la salud. Pienso que la educación y la salud a nivel nacional es un paso muy grande para comenzar el avance del país. Entonces, por ello, nosotros llamamos a votar al nulo, puesto ninguno de estos dos candidatos representan nuestros objetivos como estudiantes, las metas que tenemos para alcanzarlas. Vemos que ninguno de estos dos logra llenar ese vacío
económico que tienen las universidades públicas, esa deuda que tienen las diferentes sectores que han venido dando. Por ello nosotros queremos el voto nulo para que así el pueblo se sienta más consciente de lo que está haciendo con su voto y de que el voto tiene que ser para el pueblo, puesto de que el pueblo solo salva al pueblo. Alex, llegó justo el compañero Alex también. Ayúdenme con una silleta también. El compañero Alex Moreta, él es vicepresidente de la FEWE Nacional. Y el compañero Henry, él es vocero de la FEWE Nacional y también fundador de la ASO de Mecatrónica en la Universidad Central del Ecuador, coordinador de transformación universitaria. Adelante, compañero Alex. Han planteado que puedas referirte a la postura de la FEWE Nacional respecto al voto nulo. Bueno, la postura en general, no solo en sí, me atrevería a decir, del sector de educación superior, sino enteramente de la juventud, recordando que la juventud del sector representa hasta los 30 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos candidatos no nos representan hasta ahora, hasta este punto. Recordemos que la rama laboral del 100% hay que enfatizar realmente cuál es el sector que tiene o produce de eso. El sector agrícola se encuentra alrededor del 30% dentro de estas ramas. Segundo de esto, tenemos también lo que son el sector tanto que afecta la enseñanza, la educación y el trabajo social. No hemos visto propuestas que realmente quieran mejorar esto. Al contrario, ¿cómo queremos tener una educación? ¿Cómo queremos tener un país que produzca si estamos cortando lo más importante, que es estos sectores? Educación, salud. ¿A dónde nos va a llevar este país? ¿Qué es lo que queremos hacer? Vamos a crear una brecha entre las diferentes clases y esta misma razón son las que nos ha llevado no solo a los jóvenes a pensar de esto, e incluso decir que el gobierno que tenemos no nos va a representar. Y en estas medidas que tenemos con parte encabezado por Guillermo Lasso en querer poner estas propuestas neoliberales, nos ha llevado a esto. ¿Por qué no nos ponemos a pensar qué monopolios han crecido dentro del Ecuador durante los últimos 4 o 5 años? Y en realidad, ¿cuáles han sido las propuestas que tenemos? Las condiciones laborales no son las adecuadas para la juventud. Entramos en un punto de explotación laboral, no trabajo, explotación laboral. De igual forma, plantear y reformar la misma CENESID, las mismas instituciones que están receptando en estos momentos la educación, los cupos para dar oportunidad, porque la educación desde ahora no se está viendo como lo que es un derecho. Al contrario, la educación se está viendo como un privilegio que solo pocos pueden tener. Desde esta FEWE histórica, nos hemos sumado a esta idea, nos hemos sumado a decirle no, a impulsar el voto nulo, realmente a representar a las urnas lo que el pueblo piensa, lo que la juventud en estos momentos tiene. Muchas gracias. Precisamente en parte de las propuestas de los candidatos ha sido que se van a crear nuevas universidades, institutos. ¿Eso es una solución para llegar a una excelencia académica? En el tema de las universidades y de la creación de universidades, por ello decimos que es demagogia y es superficialidad las propuestas de los candidatos. Ellos hablan de más universidades, pero no hablan de mayor presupuesto para la creación de universidades y que el presupuesto actual de las universidades no sea reducido. Desde la FEWE, en el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, hemos planteado de que se deben crear más universidades y se deben reaperturar extensiones universitarias. Pero si ningún candidato habla de presupuesto y ningún candidato se ha pronunciado respecto al decreto lesivo de Lasso, significa que no tienen ningún interés de beneficiar a la educación superior pública y pretenden seguir agudizando el beneficio a las universidades privadas que han generado un extensionismo en nuestro país. Y se establece también en el aumento en su tasa de matriculación. Por ello, nosotros decimos que tienen varios intentos de llegar a la juventud, pero no conocen la realidad de la juventud universitaria y por ello no se atreven a hablar de presupuesto.
Por ello, no se aprueben de pagar la deuda que tienen, por ejemplo, el Grupo Novoa, los 88 millones de dólares. Por eso no se atreven también a reconocer que el Correato le recortó el presupuesto a las universidades públicas, porque ellos han tenido esa política lesiva a la universidad pública y le han dado la espalda a los jóvenes universitarios. Y por ello nosotros, en expresión de rechazo, vamos a ir de forma contundente con el voto nulo, porque ninguno de los planes de gobierno está ni de cerca ligado a las necesidades emergentes de la juventud universitaria. ¿No hay más preguntas? Muchas gracias a los medios de comunicación. Y ahí escuchábamos a los principales de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, quien han dado su postura en torno a lo que es esta segunda vuelta electoral. Han señalado que llaman a sus bases a votar nulo, ya que consideran que tanto Richard González como Daniel Novoa no representan a los estudiantes universitarios. Han señalado además que los decretos ley que el presidente Guillermo Lasso tiene al momento enviado a la Corte Constitucional atentan contra el pueblo ecuatoriano, de ahí que estarán atentos a lo que puedan resolver los magistrados. Es el informe que les hemos llevado desde aquí, desde el centro norte de la capital. Recordamos que la información que se genera la encuentra aquí en Corape Digital TV. Le invitamos a seguir suscribiéndose, compartiendo el contenido. El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización. 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización. 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino.